Vamos estudiando esta carta del apóstol Pablo, pues prácticamente versículo por versículo. Si usted nos visita por primera vez, estamos estudiando desde el principio de año esta maravillosa carta y ahí vamos, poco a poco. No tenemos un momento específico donde terminar, sino hasta donde nos dé el libro para terminarlo. Pero hemos experimentado el gozo de saber que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia de su tiempo y a la distancia, como hemos dicho, lectores implícitos a nosotros, acerca de la importancia que tiene el gozo en las circunstancias del creyente, sea cual sea. Hemos entendido que el apóstol Pablo está preso en Roma, en una especie de arraigo domiciliario, que tiene la posibilidad, la libertad de estar recibiendo personas que vienen y van. Pero también entendemos que él está justamente preso ahí, aun y cuando tiene ciertas libertades. De todas maneras, su condición es de preso. En estas circunstancias, él ha hablado y está diciendo a los filipenses que debe de estar el pueblo, debe de estar el creyente sumamente gozoso, cualquiera que sea su circunstancia. Incluso habla del contentamiento, que cualquiera que sea la situación, debemos estar contentos. Esto ha sido muy significativo en la historia del apóstol Pablo, particularmente en la narración que tiene a la iglesia de Filipos. Pero este gozo que el apóstol tiene no es un gozo que viene de un autoconvencimiento de su estado, no se está autoconvenciendo de que tiene que estar gozoso como un proceso psicológico tratando de desviar de su mente la situación en la que está, sino que el gozo que tiene el apóstol Pablo tiene su fundamento, tiene su raíz en Cristo Jesús. De hecho, él ha dicho, haya pues en vosotros, casi como diciendo como lo hay en mí, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y nos habló de la maravillosa exaltación y de la maravillosa humillación que el Señor experimentó cuando vino a este mundo. Y nos dice que nosotros tenemos que ser de este sentir. El apóstol Pablo entonces está tomando de su conocimiento de Dios, de su relación con Dios, está tomando este gozo y él está diciendo, estén así gozosos. No importan las circunstancias, porque el gozo que hay en mi corazón es, casi pudiésemos escuchar del apóstol Pablo, no viene de las circunstancias externas, sino que el gozo que hay en mi corazón viene de mi condición interna. Y en esta condición interna no hay nadie que me quite este gozo, nadie, absolutamente nadie. En medio de una situación tan adversa, nosotros hemos aprendido que debemos de permanecer en gozo permanente, no por las circunstancias pues externas, sino por lo que hay interno en el corazón de cada uno de nosotros. Porque queremos imitar a Cristo, porque queremos ser como Cristo, porque queremos nosotros participar del gozo que Cristo nos participa. En este criterio, el apóstol también nos habla acerca de algunas personas que son enemigos de Cristo, que están dentro de la iglesia, que están afuera de la iglesia también, pero se constituyen enemigos de Cristo y que están tratando de engañar a los creyentes de la iglesia en Filipos. Y entonces el apóstol dice, aún y en esto, aún en la persecución, aún en el momento más difícil, tenemos que estar gozosos. Por eso en el capítulo 3 al principio, como veíamos la semana pasada, les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para ustedes seguros. Y luego habla de este personaje, o estos personajes perversos, que son, como él les llama, perros, que como él les llama, malos obreros, como él les llama, mutiladores del cuerpo. Y dice, a pesar de que en medio de nosotros hay una gran cantidad de personas que nos están obligando a judaizar como ellos, que nos están obligando a cumplir cabalmente la ley de Moisés y a circuncidarnos, si no somos salvos, a pesar de que tenemos esta influencia perniciosa dentro de nuestra iglesia, dice el apóstol Pablo, gócense, gozaos en el Señor, a pesar de las dificultades en el interior de la iglesia. Y nos habló de este grupo que platicábamos la semana pasada, de personas. No son tres grupos, está hablando de un solo grupo de personas y les da tres calificativos. Les dice a este grupo perros,
les dice malos obreros, les dice mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo desde luego a este grupo de personas que están obligando a los gentiles que se convierten a circuncidarse. No pueden ser cristianos, no pueden ser salvos. Si ustedes vienen a Cristo, tienen que primero pasar de gentil a judío y de judío a cristiano, porque ese es el único camino posible. Y todos aquellos que imponían semejante carga se les llamó judaizantes. Judaizantes. Los que venían del mundo gentil al mundo judío y ahí se quedaban, se les llamaba prosélitos. Pero aquellos que venían, ¿no?, y que entonces pasaban de ser gentiles a cristianos y estaban involucrados en el ambiente del pueblo judío, los judaizantes decían, sí, pero para que llegues de aquí, gentil, aquí, a ser cristiano, en medio hay un camino que tienes que recorrer. Ese camino es la normatividad judía. Tienes que seguir la ley de Moisés, casi que primero te tienes que convertir a judío para que te puedas convertir a cristiano. Y entonces impusieron cargas. Y entonces cargas pesadas. Cargas que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. ¿Quién cumple la ley de Moisés? ¿Quién cumple semejante carga? El apóstol Pablo y Pedro tuvieron una discusión de esta naturaleza cuando fue el concilio de Jerusalén. Había entonces que establecer las normas particulares acerca de que no se les impusieran cargas a los que se estaban convirtiendo, sobre todo los gentiles. No se les imponga cargas. Y sale pues un decreto de parte del concilio de Jerusalén, escrito por Jacobo o por el concilio, en donde se les ponen algunas condiciones o algunas situaciones, más que como condiciones, algo que pudiese acallar un poco la ira del judaizante. Y que incluso pudiese incluir al gentil en esta predicación del Evangelio. Pablo está diciendo de estos tres, guárdense. Tengan cuidado de este grupo que son perros, que son malos obreros, que son mutiladores del cuerpo. Ellos a todo mundo los quieren pasar por el cuchillo de la circuncisión. Dice, guárdense, porque su identidad, la identidad de ustedes, decíamos la semana pasada, dice él, es que con nosotros en espíritu servimos a Dios, porque nosotros nos gloriamos en Cristo, porque nosotros no tenemos confianza en la carne. Esa es la identidad. Dice él, guárdense. Este grupo es pernicioso. Este grupo está dentro de la iglesia de Filipos. Este grupo es el que impone cargas a una gran cantidad de creyentes que venían al Evangelio. El apóstol les dice, guárdense. De ahí, entonces, escribe el versículo número 4 en adelante. En esta tarde solamente meditaremos sobre los versículos 4, 5 y 6. Porque lo que quiero que percibamos es este contraste que el apóstol Pablo hace y cómo él se compara con el judaizante, que incluso es mucho más que cualquiera que se estime como un buen judío. Y se va a comparar con él para tratar de que los cristianos entiendan que por muchas credenciales, que por muchas cualidades que el apóstol tenga, que le puedan ganar el favor de Dios, todo esto no sirve de absolutamente nada y que él intercambia todo esto en comparación con los judaizantes por la excelencia del conocimiento de Cristo. Que no predicaré hoy de esto porque es un tema muy amplio que predicaré la semana próxima. Pero él está presentando algunas credenciales diciendo, si algunos tienen de qué confiar en la carne, como los judaizantes, como estos que presumen tanto, bueno, yo más, y no soy como ellos. Él dice, yo puedo y tengo credenciales para ser mucho mejor que los judaizantes. Y se pone como ejemplo. Esto que está haciendo el apóstol Pablo no es para que él se exalte, no está presumiendo sus credenciales, más bien las está poniendo delante de los filipenses para contrastarlo con los judaizantes y luego cerrar para considerar todo esto como basura, como pérdida. Así que el apóstol empieza y vale la pena que podamos ir distinguiendo sus credenciales para que podamos encontrar ahí exactamente lo que el apóstol quiere decirnos. El apóstol nos va a hablar de dos cosas en estos 3 versículos. La primera es lo que él tiene por herencia, lo que él ha heredado. Es decir, no hay algo que él haya adquirido en el camino de su vida, sino que desde que nació, eso tuvo, eso pasó. Algunas cosas que tiene él desde su propio nacimiento las comenta. Lo primero que menciona es algo que tiene que ver con su circuncisión, ¿no? Dice él, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Y les dice a los judaizantes, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y presenta su primer credencial con la que él nació.
o desde que él nació. Dice, circuncidado al 8º día. El apóstol Pablo puede presumir, a diferencia del judaizante y de algunos que estaban haciendo judaizar a otros, que quizá no habían sido parte del pueblo de Dios desde su nacimiento, sino que habían sido primero prosélitos y luego entonces quizá cristianos, y que se habían adherido a los judíos o a la secta de los fariseos. Les está diciendo, yo sí, a diferencia de ustedes, fui circuncidado y fui circuncidado al 8º día. Desde Abraham estaba la condición. La tarea del creyente que nacía dentro de la casa judía, dentro de la casa de Abraham, tenía que ser circuncidado al 8º día. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes no, yo sí. Ustedes tienen que confiar en la carne, en su perorata, en sus exigencias, en sus discursos. Yo desde nacimiento fui circuncidado al 8º día. A mí, yo cumplí con el ritual. Mis padres hicieron lo que tenían que haber hecho. Yo hice lo que el Señor había mandado por hacer. Yo les aventajo en esto. Ustedes tienen algo que confiar en la carne. Yo desde pequeñito cumplí con todo el ritual. Yo pertenecía a la iglesia desde siempre, desde chiquito. Y cumplí con todos los rituales. Soy circuncidado al 8º día. Pero la segunda cosa que dice es muy significativa. Y quisiera que lo leyéramos con mucho cuidado, porque cada palabra es importante. Además dice, después de ser circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. ¿Por qué dice del linaje de Israel? Me llama la atención porque siempre que se tiene que presumir linaje, no se toma necesariamente a Israel como del que viene uno. Un buen judío casi pudiese decir que su linaje es el de Abraham, porque en Abraham viene toda la familia de la fe. Tendría como mucho más arraigo decir yo soy del linaje de Abraham. El apóstol Pablo a los Gálatas habla acerca de que la simiente de Abraham y que somos del linaje de Abraham. Y nosotros, como pueblo de Dios ahora, podemos pensar y decir que espiritualmente somos de esa estirpe, no por sangre, sino por la fe transmitida desde Abraham hasta Jesucristo y de Jesucristo a nosotros. Pero el apóstol está diciendo, no está diciendo soy del linaje de Abraham, está diciendo soy del linaje de Israel. ¿Por qué? Es muy simple, entendiendo la teología bíblica del Antiguo Testamento. Porque decir del linaje de Abraham, también los ismaelitas pueden decirlo. Porque Abraham tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Y tuvo a Ismael. Es decir, que cuando uno dice yo soy del linaje de Abraham, algunos que son muy puntillosos, muy quisquillosos en el lenguaje pudieron decir yo también. Yo también porque yo tengo como padre a Ismael. Y Ismael tuvo como padre a Abraham, por lo tanto también soy del linaje de Abraham. Pero Pablo no solamente es del linaje de Abraham, es del linaje de Abraham y del linaje de Isaac también. Pero habrá que tener cuidado, porque los edomitas, hijos de Esaú, también son linaje de Isaac. Así que entonces había un asunto ahí, porque los judíos muy quisquillosos pudiesen haber dicho, eres del linaje de Abraham, también los ismaelitas. No, es que soy del linaje también de Isaac. Sí, también los edomitas, hijos de Esaú, enemigos de Dios, enemigos de su pueblo. Pero cuando se conjunta la triada maravillosa de la era patriarcal, y cuando dice soy del linaje de Jacob, la cosa cambia. Porque Jacob tuvo 12. Y los 12 eran agradables ante los ojos de Dios. Hicieron un montón de cosas equivocadas. Vendieron a José en el desierto. Hicieron una barbaridad en sus vidas. Fueron desobedientes delante de su Dios. Se entregaron a los dioses cuando fueron pueblo. Pero eran el pueblo escogido de Dios. En el Antiguo Testamento era el pueblo, la pequeña manada, la niña de sus ojos. El remanente santo. El pueblo de Dios. Entonces cuando Pablo añade, o no añade, sino dice soy del linaje de Jacob, está diciendo no solamente de Abraham, pero también de Isaac, pero además de Jacob.
Ahora no dice Jacob acá, pero todos nosotros entendemos que Israel es Jacob. Porque a Jacob le fue cambiado el nombre, ¿no es cierto? Ahí en Peniel. Y le dijo el ángel, no más te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y entonces Pablo está diciendo, ¿saben qué? Mi linaje no solamente es el de Abraham, el de Isaac, sino que mi linaje es el de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién puede, de ustedes judaizantes, decir lo mismo? Si ustedes tienen que presumir de la carne, dice él, yo más, porque fui circuncidado al 8º día y además soy del linaje de Israel. ¿Y saben qué? El linaje de Israel, uno de sus hijos fue Benjamín. Y yo soy de ese linaje, pertenezco a la tribu de Benjamín. Así que vengo de un linaje maravillosamente seleccionado por Dios. Si alguien tiene de qué presumir, si alguien tiene en qué confiar en la carne, dice él, yo más. ¿Quién compite con Pablo? Porque él es circuncidado al 8º día y además es del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. No había duda. Él aventajaba a los judaizantes. Pero esas eran las cosas que él tenía por herencia. Pero luego añade las cosas que ha alcanzado por su propio esfuerzo. Porque ser circuncidado al 8º día, pues esto viene por la tradición de sus padres. Y ser del linaje de Israel, él no lo decidió. Así le llegó, así nació, así vino. Y ser de la tribu de Benjamín, pues así fue. Digo, ninguno de nosotros escogió, ¿no?, quién era su padre. En realidad, Dios hizo toda la obra. Esas cosas, con esas nació, pero ahora las que adquirió en el proceso. Porque muchos habrán nacido en esta condición y fueron circuncidados y eran del linaje de Israel, pero luego entonces se perdieron en el camino. O quizá no hicieron grandes logros, o quizá se preocuparon demasiado por sus circunstancias particulares y olvidaron otras cosas. Pero el apóstol tuvo empeños específicos y concretos y logró en su propia vida algunas cosas que eran para presumirse dentro del ámbito judío. Y él dice, las cosas que él consiguió. Dijo él, hebreo de hebreos. Es una expresión interesante, ¿no? Hebreo de hebreos. Es como si nosotros dijéramos mexicano de mexicanos. Eso sí, está bueno. Nosotros tenemos otro dicho, ¿no? Somos más mexicanos que el chile verde. Sí, tenemos nuestras expresiones y son expresiones que nos identifican con un pueblo, con una identidad. Nos da una identidad muy buena, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de nuestra nacionalidad y decimos, nosotros somos mexicanos, pero de mexicanos. Y la mayoría de nosotros podemos presumir que somos mexicanos de varias generaciones atrás, ¿no? De varias generaciones. Hace poco leí una estadística que hablaba acerca de la gente del Distrito Federal y que cada día es más difícil encontrar, por ejemplo, por no decir la otra palabra, pero defeños de 4ª generación, ¿no? Ya es muy difícil encontrarlos porque el bisabuelo a lo mejor era de Zacatecas y la abuela de Veracruz, pero gente chilanga, ya lo dije, de 4ª generación casi ya no se ven, ¿no? Si cualquiera de nosotros dirá, a ver, para que fuera de 4ª generación, mis papás 2 tendrían que haber nacido aquí. Los papás de ellos 2 tendrían que haber nacido aquí. Y los papás de ellos 2 tendrían que haber nacido aquí para que yo presumiera que soy de 4ª generación. Eso casi ya no hay. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo sí. Soy tan antiguo fariseo como el más grande de los fariseos. El autor Lucas, cuando está hablando, citando al apóstol Pablo, dice en el capítulo 23, versículo 6, en el libro de los Hechos, la segunda parte del 6, dice, varones hermanos, dice Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Está diciendo, yo sí, mi nacionalidad, mi condición, mi secta, mi antecedente es ser de los fariseos, un fariseo. Y por supuesto que esto era muy importante.
Él decía, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo, decía él mismo. Ahí en el capítulo 26, verso 5, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. No solamente mi identidad nacional, sino mi relación con esa identidad, la secta que viene de esa identidad, yo he heredado, he sido de los fariseos también fariseo. Fariseo, dice la palabra del Señor, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Y luego añade su condición, digamos, doctrinal en cuanto a la ley fariseo. Miren, si había alguien defensor de esta tarea, defensor de la ley, defensor de los principios, era Pablo. Él era maestro de la ley. Era conocedor de la ley. Nada más es cosa de que le echemos un vistazo a todas sus cartas, sobre todo a cartas como la carta a los Gálatas, por ejemplo, a los Efesios, como él era un amplio conocedor de la ley. El libro de Romanos, un amplio conocedor. Tenía muy bien puestas los principios de su secta, pero también puestas las tenía, también empapado estaba de las condiciones y de las características de su secta, que él la defendía a capa y espada. Ahora sí que era fariseo de hueso colorado. Conocía muy, pero muy bien su secta. Y conocía las condiciones de la ley. Ustedes, judaizantes, están imponiendo la ley a aquellos que vienen a Cristo. Bueno, pues yo en cuanto a la ley fui fariseo, no como ustedes, que sin entenderla imponen cargas. Sin saberla imponen cargas. Él decía entonces, en cuanto a sus cosas externas, soy hebreo de hebreos, pero en cuanto a la ley soy fariseo. Pero la tercera cosa que le distingue y que es importante notar, es que dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Muy interesante. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo fue un acérrimo perseguidor de la iglesia. Él narra en su testimonio que persiguió a la iglesia. Incluso obtuvo cartas para que pudiese ir fuera de Jerusalén y llegó hasta Damasco, o iba más bien hacia Damasco, e iba a ir a perseguir a todos los cristianos para encarcelarlos. Usted puede recordar que él consintió la muerte de Esteban. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Él estaba decidido a ir hasta por el último cristiano, porque su celo, su característica personal lo llevaba a cumplir cabalmente con aquello que le determinaba su propia convicción. Perseguir a la iglesia era su trabajo. ¿Sabe qué? Lo hacía maravillosamente bien. Lo cumplía a cabalidad. No había nada que le moviera a desistir de su intención. Para que el apóstol Pablo pudiese desistir de su intención de perseguir a la iglesia, tenía que pasar algo sobrenatural. ¿Y sabe qué? Pasó. Sí pasó. De camino a Damasco, cae al suelo, una luz refulgente, una voz que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y le es quitada la vista. Y entonces tiene un encuentro maravilloso con el Señor que le habla. Y va a llegar a Damasco con Ananías y le va a ser quitada esas escamas que tenía en sus ojos porque había quedado ciego. Y iba a abrir los ojos a una vida completamente diferente. Y aquel que era perseguidor de la iglesia, con un celo tremendo, había venido a Cristo. Incluso cuando el ángel le dice a Ananías: va a venir uno para que tú le devuelvas la vista y le bautices, todavía Ananías le tiene que decir: Señor, ¿tú sabes de quién estamos hablando? Porque Saulo persigue a la iglesia y está buscando para matarnos. ¿Sabes en qué lío me estás metiendo? Pero el Señor había hecho la obra. Y el apóstol Pablo entiende y dice: yo era celoso, perseguidor de la iglesia. Un afanado perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor. Y no lo dice para enorgullecerse. Lo dice porque aquellos presumían de todas sus credenciales, porque ellos imponían cargas a los que venían al evangelio. Y él dice: si ustedes tienen que confiar en la carne, pues yo más. Desde el punto de vista del nacimiento, yo fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje no solamente de Abraham, sino de Isaac y de Jacob. Además, dice el apóstol Pablo,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, termina diciendo que es en la ley irreprensible. ¿Sabe qué es esto? Es una manera preciosa de definir la actitud extremadamente legalista de un fariseo. Dice él, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él decía cosas como, eso dice la ley, no hay misericordia, se aplica la ley. Si la ley dice esto, no hay manera posible que yo haga otra cosa. Por eso dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, lo que la ley determina tiene que ejecutarse. Tiene que hacerse justamente como la ley dice. En esto era irreprensible. No había posibilidades. Imagínese usted antes de que el apóstol Pablo se convirtiera al evangelio. En su afán de perseguir a la iglesia, y estaba apegado a la ley persiguiendo a la iglesia, un creyente que le dijera, ten misericordia de mí, Pablo, tengo 3 hijos. No me lleves preso. ¿Ustedes creen que haya tenido el apóstol misericordia? ¿Saben por qué no? Porque en cuanto a la justicia que era en la ley, irreprensible. No había nada que le moviera de su tarea. Era un cumplidor irrestricto de la ley de Dios, de la ley que él defendía. Esta es una definición maravillosa de un legalista extremo. No hay manera que cambie mi parecer. Pero Dios le cambió su parecer. Dios cambió su corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos confiando en lo que somos, en nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestra situación personal? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que tenemos derechos inalienables solo porque nacimos dentro de un hogar cristiano o porque crecimos en la iglesia donde nos congregamos toda la vida? ¿Cuántos de nosotros pudiésemos poner nuestras esperanzas en nuestras credenciales personales y decir, yo fui hijo de aquel o de aquella? Yo fui hijo de los fundadores, es más, yo fui fundador. Yo soy cristiano desde pequeño. Soy de la familia de tal apellido. Yo fundé la iglesia y trabajé por ella y la defendí con celo santo. El apóstol Pablo dice, esto debe de ser considerado como pérdida. Porque en el versículo 7, y con eso termino, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida. El apóstol Pablo invita a los filipenses a tener un corazón humilde, sencillo, solamente basado en el amor de Cristo. No importa, amado hermano, de dónde vengamos. No importan tanto nuestros antecedentes eclesiásticos. No importa los años que tenemos en el Evangelio. Importa nuestra relación con Cristo. Importa nuestra relación con la iglesia de Cristo. Importa nuestra humildad delante de Cristo. La más grande credencial que tiene el creyente es que ha sido redimido por Cristo. Y es la más importante. Es la que impera en nuestra vida. Es la que permanece para siempre. Porque usted, que ha tenido todos los años en la iglesia y ha cumplido con todas las condiciones, no es más importante que el que se acaba de convertir al Evangelio. Porque delante de los ojos de Dios, todo es pérdida por amor de Cristo. Y por eso nos centramos en Él. Por eso el apóstol, y lo veremos la próxima semana, busca en lugar de sus credenciales y se va a empeñar en lugar de sus credenciales en la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, por amor del cual lo ha perdido todo y lo tiene todo por basura para ganar a Cristo. Esa será nuestra actitud. Así que, amado hermano, este solamente es la primera parte del sermón que viene el próximo domingo. No puede faltar para tener el panorama completo. Pero nosotros tenemos como condición de que no importa de dónde vengamos, y no importa lo que hayamos hecho, y no importa nuestros antecedentes, lo más importante es que todo eso es basura, y lo más importante es Cristo, en el cual hemos depositado nuestra confianza, en el cual creemos, al cual amamos, al cual nos debemos, y por el cual todos nosotros estamos juntos y crecemos en su gracia. Vamos a orar. Señor amoroso, el apóstol Pablo le dice a los filipenses estas cosas. Y claro que entendemos que lo está diciendo porque está contrastando con los judaizantes que imponen cargas a los cristianos. Que si porque no nacieron de tal o tal manera, de tal o cual condición, no pueden hacer tal o cual cosa. Padre, no permitas que nosotros caigamos en un error de esta naturaleza. Y que todo lo que nosotros seamos lo tengamos como pérdida, Señor, por amor de Cristo, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nuestra tarea es aprender de Cristo, es seguir a Cristo, es empeñarnos en entender lo que Él demanda para nosotros. Esta iglesia, Señor, no tiene que cuidar una reputación en su posición o en su estatus, sino que tiene que ganar una reputación de ser creyentes fervientes en Cristo. Entendiendo cabalmente la doctrina, entendiendo cabalmente tus exigencias y vivir en la gracia con el gozo que caracteriza al que es hijo de Dios. Gracias, Padre, por esto. Bendícela. Confirma tu palabra en el corazón de nosotros y dirígenos hacia tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.